Hola amigos, qué bendición estar con ustedes nuevamente en nuestra segunda sesión de esta campaña de crecimiento espiritual que hemos titulado 40 días de amor. La semana pasada terminamos con un desafío. En nuestro grupo nos propusimos poner en práctica el amor en misión y teníamos que elegir a una persona para cambiar esa persona con el amor. A la persona que íbamos a elegir había que demostrarle amor de diferentes maneras. Espero que haya sido un desafío de crecimiento para ti. Pero esta semana quiero hablarte de un tema que realmente está presente y deteriora muchísimo nuestras relaciones. Y es la paciencia. Si hay algo que deteriora las relaciones es el uso indebido de la paciencia. Es decir, no somos pacientes. Creemos que manejamos el tema, que podemos esperar a los demás, pero no somos pacientes. Los insultos giran en torno a que no tenemos paciencia con el otro. Con frecuencia escucho parejas que hablan acerca de su pareja como que él es un lento. Eso significa que no tengo la paciencia para esperarlo. Y el otro no se mueve a toda prisa porque andamos a demasiada velocidad y no tenemos el tiempo para esperar a las demás personas. Pero quiero hablarte de algo espectacular. La Biblia en 1 Corintios capítulo 13 dice precisamente que una de las características del amor es la paciencia. Dice así el versículo: el amor es paciente y bondadoso. Dos características imprescindibles del amor. Si no hay paciencia y no hay bondad, no podré demostrarle a nadie el amor verdadero. Ahora, quiero compartirte cuál es precisamente el secreto para que vivas una vida de paciencia. Y el secreto está en cooperar con Dios. ¿Cómo así que cooperar con Dios? Mira lo que ocurre. La Biblia dice claramente que todo esto hace que nos sintamos gozosos, que nos sintamos incluso en situaciones adversas y de conflictos. ¿Por qué? Porque las aflicciones nos enseñan a tener paciencia. Este texto en Romanos habla claramente de que Dios coloca las circunstancias. Y si Dios coloca las circunstancias, es Él el que hace su parte para desarrollar en nosotros el amor verdadero. Cada circunstancia que tú y yo vivimos y experimentamos o para poderla afrontar requerimos paciencia, es Dios interviniendo. Él hace su parte poniendo las circunstancias. Ahora, tú y yo necesitamos responder adecuadamente a cada situación con paciencia. Mientras que Dios coloque las circunstancias, tu parte y la mía es proveer la respuesta. Ya sabemos que las aflicciones nos enseñan a tener paciencia y que la paciencia genera fortaleza de carácter, entereza de carácter. Y eso es un principio de esperanza. Dios quiere que tú y yo desarrollemos plenamente el amor verdadero. Y el amor verdadero se desarrolla a través de la paciencia. Por eso Dios coloca circunstancias en donde tú y yo necesitamos responder de manera adecuada con la paciencia. Ahora, quiero hablarte de 3 cosas que te ayudarán a responder con paciencia. ¿Cómo responder con paciencia? Tal vez no es tan sencillo, pero la palabra de Dios lo plantea de la siguiente manera. Descubre una perspectiva más amplia. Cuando la situación exija de ti y de mí responder adecuadamente, el texto de Proverbios nos da una luz, una salida, y es: el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿Sabe que la mayoría de los problemas que tenemos es porque no hemos aprendido a pasar por alto la ofensa? Cuando alguien viene a atacarnos, respondemos sin paciencia. Inmediatamente respondemos. Somos reactivos. Es una lucha que la mayoría de las personas tenemos, y me incluyo. ¿Cómo respondemos adecuadamente? Desarrollando el buen juicio, que es un ejercicio que nos implica simple y sencillamente desarrollar la paciencia. El buen juicio es la capacidad de mirar la vida con una perspectiva más amplia. Es decir, en vez de ver a una persona enojada, voy a ver qué hay detrás. En vez de ver a una persona que está corriendo, voy a entender por qué está corriendo. En vez de culpar a otros,
Voy a tener una perspectiva más amplia de la situación. Te lo voy a explicar de esta manera. Si voy angustiado y afanado porque el tiempo se me agotó y no voy a llegar a tiempo al trabajo, probablemente voy a querer responderle mal a aquel que está obstaculizando mi camino. Y en ese orden de ideas, Dios espera de mí que yo tenga una perspectiva diferente y que entienda que el problema no es del otro. El otro no tiene afán, el otro no tiene ansiedad, la ansiedad la tengo yo. Por lo tanto, debo cambiar mi perspectiva de las cosas. Ahora bien, cuando descubres esas perspectivas, entonces comienzas a aumentar tu amor. Puedes responder de manera adecuada cuando comienzas a incrementar el amor. ¿Sabes? Si estás lleno de amor, casi nada te irritará. Cuando estás lleno de enojo, casi todo lo hará. Es decir, ¿de qué te llenas? Llénate del amor de Dios para que de esa manera puedas afrontar unas respuestas diferentes frente a la vida. Pero finalmente la tercera cosa que te ayuda a responder con paciencia es depender del poder de Jesús. Colosenses 1:11 dice claramente, sed fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Nota las palabras que utiliza, perseverar con paciencia. ¿En dónde? En toda situación. ¿Como resultado de qué? De un ejercicio de fortaleza que proviene ¿de dónde? De mi dependencia de Dios. Cuando dependes de ti y de tu estado de ánimo para responder, en cualquier momento te vas a equivocar. Pero cuando respondes basado en la gracia de Dios, es muy probable que podamos crecer en el amor. Ahora, te hablé de la paciencia, pero te dije que hay dos condiciones imprescindibles del amor. El amor es bondadoso, pero el amor también es paciente. El amor es paciente, también es bondadoso. Te hablé de la paciencia, quiero compartir rápidamente qué es la bondad. La bondad no es otra cosa que el amor en acción. ¿Tienes amor? Sí, ok, demuéstralo. ¿Cómo lo demuestras? Siendo bondadoso con las otras personas. Y hay un texto bíblico muy conocido, la famosa historia del buen samaritano, un hombre que va descendiendo de una ciudad a otra por un camino montañoso y peligroso y es atacado por otras personas. Y cuando es atacado por las otras personas lo desvalijan y lo dejan medio muerto y le roban todo. En esta historia aparecen 4 lecciones que quiero compartirte. Las 4 lecciones de buen samaritano que nos ayudan a poner la bondad en ejercicio, el amor en acción. La primera cosa que nos presenta la Biblia en este texto es que cuando desarrollo la bondad, empiezo a ver las necesidades de los que nos rodean. Esto es clave. Dice que un hombre descendió y no lo vio de lejos y siguió. El otro también lo vio de lejos y siguió. Pero hubo uno que se acercó y vio la necesidad. Hasta tanto no te acerques a otro y no veas la necesidad de los otros, no vas a desarrollar bondad en la vida de los demás. Dice Lucas capítulo 10:33, luego llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Claramente el texto dice que el resultado de la mirada en la necesidad del otro es la compasión. No puedo mostrar esa bondad en los otros a no ser que yo esté mirando la necesidad de los otros. Ahora te pregunto, ¿por qué no vemos las heridas de la gente que nos rodea? ¿Por qué estamos siempre disparando y respondiendo mal a las inquietudes de los demás? Porque andamos tan ocupados, nuestras ocupaciones son tantas que no nos queda tiempo para ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Normalmente no vemos qué pasa con las personas. Solo decimos, mi esposa está enojada, el otro está contestando mal, mi vecino está llorando, pero tenemos tantas ocupaciones que no nos detenemos a ver por qué está ocurriendo eso en la vida de ellos. Bien dice 1 Corintios capítulo 10 en el versículo 24, tenemos que pensar en el bien de los demás. Cada vez que me acerco a una persona, puedo ver cuál es el problema que tiene y dejar mis ocupaciones para poder responder y ayudar a otros. Eso la Biblia llama sensibilidad. Muchas veces he compartido esta historia con mi hijo y le he dicho, necesitamos tener ojos de sensibilidad. Y le he puesto a hacer un ejercicio, le he dicho, ve a tu clase y me cuentas en la noche cuál de tus amigos tiene una necesidad. Y el primer día me dijo, nadie, todos están bien. Pero luego,
comenzó a ver que alguien estaba llorando, que un amigo tenía una necesidad. Y le pregunté, ¿cómo lo hiciste? Pues me acerqué. Esa es la respuesta sencilla. Si no te acercas a otras personas, jamás verás cuáles son las necesidades reales que tienes. Ahora, quiero que te evalúes. Ahí en tu cartilla vas a encontrar una pregunta bien sencilla. ¿Veo la necesidad de los demás? ¿O simplemente paso y no me doy cuenta qué está ocurriendo? Y podrás evaluar de 1 a 5 cómo está tu nivel de sensibilidad. Pero no solo es el nivel de sensibilidad. También nos enseña esta historia la necesidad de compadecernos de la gente que sufre. Si quieres ser bondadoso, si quieres mostrar el amor y la bondad a otros, necesitas compadecerte de la gente que sufre. Tenemos que pensar en el bien de los demás, es lo que dice 1 Corintios. Pero no se quedó allí, sino que lo que vio lo convirtió en una acción, en una respuesta. ¿Sabes? La compasión comienza con tus oídos. Dice Gálatas 6:2, compartan las cargas y los problemas de los demás, porque así estarán obedeciendo el mandato de nuestro Señor. Cada vez que alguien te habla de sus necesidades y te comparte lo que está viviendo, está esperando que tú y yo tengamos compasión, que nos compadezcamos. Qué bueno sería evaluarnos hoy y determinar esta semana. He escuchado las necesidades de los demás. He mirado cómo está la vida de alguien. He escuchado por qué alguien está sufriendo. En este momento puedes evaluarte. Pero lo tercero es la necesidad de aprovechar la oportunidad. Cada vez que veo una necesidad y escucho el dolor de una persona, debo aprovechar la oportunidad para responder de manera adecuada. Dios coloca la situación, pero tú y yo debemos responder con bondad y con paciencia. Pero para que esto ocurra, debemos estar dispuestos a ser interrumpidos. Significa que cuando alguien tiene una necesidad, tengo que dejar de estar haciendo lo que yo estoy haciendo. Y esto es un choque, porque la mayoría de la gente que trabaja conmigo me dice, ¿por qué no le dijiste que no a fulano? Yo no estoy hablando de poner límites. Estoy hablando de cuando veo necesidades. Tengo que detenerme e interrumpir mi trabajo para que otro reciba respuesta. Y lo segundo que este texto dice es que debes estar dispuesto a asumir riesgos. ¿Sabes por qué asumió riesgos este hombre? Porque le dio de lo que él tenía. El buen samaritano hizo 3 cosas. Se inclinó hacia el herido, descendió al nivel del necesitado, usó lo que tenía a la mano, que era el vino y el aceite, y lo vendó usando sus propias ropas. Así que se arriesgó a caerse en el camino y no tener con qué responder a otros. Sin embargo, el buen samaritano hizo lo que pudo con lo que tenía en ese preciso momento. Normalmente decimos, no puedo ayudar a alguien porque no tengo todo lo que se necesita. Nunca digas, te ayudaré mañana cuando puedes ayudar hoy. Eso lo dice Proverbios capítulo 3 en el versículo 28. Qué interesante. ¿Por qué no evalúas en este momento a eso que llamamos bondad espontánea? ¿Qué tan rápido respondes cuando ves una necesidad? ¿Ves a alguien necesitado? ¿Cómo respondes frente a eso? Simplemente dices, pobrecito, Dios le ayude, oraré para que Dios intervenga. O Dios está tocando tu corazón para que tú hagas algo al respecto. Finalmente, quiero concluir con el cuarto ejemplo o ejercicio que nos invita a hacer el buen samaritano. Y tiene que ver con gastar lo necesario. Y cuando tocamos el bolsillo, bueno, ya hay un problema. Usted sabe que lo he dicho muchas veces. El nervio más sensible que hay en el cuerpo humano es el que va del corazón a la billetera. Queremos ayudar, queremos compartir, pero cuando toca sacar de nuestro bolsillo decimos, no puedo. Sin embargo, el versículo 35 dice, luego lo montó en su bestia y lo llevó a una posada y lo cuidó aquella noche. Y al día siguiente pagó al posadero el salario de 2 días para que se ocupara del hombre y le dijo, si gastas más, te lo pagaré cuando vuelvas. Wow, ¿no es eso lo que Cristo hizo? Pagó por nuestras deudas, pagó por nuestros pecados. Y recuerden que estamos hablando de amar como Jesús nos ha amado.
Gastar lo necesario habla de bondad. La pregunta es, ¿por qué tendría que hacerlo? Y la respuesta es simple, porque Dios lo ha hecho contigo y conmigo. Creo que estas 4 lecciones del buen samaritano nos ponen a reflexionar en torno a que necesitamos responder de la manera adecuada con un amor que sea paciente y bondadoso. La gente que amamos, que está a nuestro alrededor, requiere ver en nosotros un amor paciente y un amor bondadoso. La pregunta es, ¿qué voy a hacer esta semana en misión para ayudar a esa persona que elegí la semana pasada y mostrarle el amor paciente y bondadoso? Quiero orar por ti. Padre, ¿qué desafío ha sido amar a otros? Amarlos de la manera como tú nos amas. Encontrar que necesitamos demostrar un amor que es paciente y un amor que es bondadoso nos desafía, porque pensamos que es más importante nuestra vida personal y los asuntos que manejamos a diario. Pero ayúdanos esta semana a detenernos, a poner marcha lenta en lo que hacemos, a fin de que podamos ver, oír y responder a las necesidades de los demás. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a trabajar ahora en grupo. Desarrolla las preguntas y determina un buen proceso para trabajar en esas áreas que encontraste que están débiles para tu vida. Dios les bendiga y espero que esta semana crezcamos cada día más en el amor.